Hoy día les voy a hablar de alergia alimentaria en perros, específicamente reacciones cutáneas asociadas al consumo de ciertos alimentos, especialmente proteínas, en los perros. Y creo que es un tema donde hay mucho desconocimiento. Es uno de los temas como que generan más frustración en los tutores, porque es difícil hacer un diagnóstico, porque hemos probado múltiples comidas, porque no sabemos qué está pasando, etcétera. Entonces quiero contarles un poquitito de los mecanismos involucrados, etcétera. Hoy en día este es uno de los temas que se considera como parte de los Critically Appraised Topics, que son temas que se están estudiando como para llegar a consensos con respecto a los mecanismos que están implicados, a las metodologías diagnósticas, más allá de cómo hacer el diagnóstico, de qué implica que el perro tenga alergia alimentaria. Es muy importante entender que clínicamente la dermatitis atópica o alergia ambiental puede ser clínicamente idéntica a la alergia alimentaria en los perros, sobre todo en pacientes que tienen prurito, picazón no estacional durante todo el año, en especial en países como Chile, donde tenemos estaciones más marcadas. Y estos perritos tienen picazón todo el año, crisis todo el año, otitis todo el año, etcétera. Entonces pueden ser clínicamente idénticas. Entonces lo que uno quiere hacer cuando recibe uno de estos pacientes es comenzar con una dieta de eliminación. ¿Qué es una dieta de eliminación? Es una dieta estricta donde el perrito va a consumir un tipo de alimento indicado por su médico tratante por un periodo específico de tiempo y no va a recibir otros premios, otros suplementos, otros medicamentos que pudiesen estar saborizados que interfieran con el diagnóstico. ¿Cuánto tienen que durar las dietas de eliminación? Esto está estudiado que generalmente lo más adecuado es que duren entre 8 hasta 12 semanas, pero hay algunos perros que efectivamente van a responder más rápidos en términos cutáneos. Se describe que a partir de la cuarta semana ya vemos una respuesta. En cambio, en perros que tienen alergia alimentaria con signos gastroentéricos, incluso se pueden ver respuestas dentro de las primeras 12 horas. Pero las dietas de eliminación generalmente van a tener una duración cercana a las 8 semanas, es decir, 2 meses, donde vamos a tener que tener un compromiso familiar importante de solo darle un tipo de alimento a nuestro perro. ¿Cuál es el mejor alimento para hacer dietas de eliminación? Depende, existen muchas corrientes al respecto. Tenemos alimentos que están formulados a partir de aminoácidos, como el Proplan Elemental, que tienen un bajo peso molecular. Tenemos dietas ultrahidrolizadas, como el Royal Canin Analergenic o Ultamino en otros países, que también tiene un bajo peso molecular. Tenemos dietas que son hidrolizadas, que se hacen llamar hipoalergénicos, pero no están tan hidrolizadas, entonces el sistema inmunológico igualmente las puede detectar, sobre todo si el paciente ya las ha consumido antes. También tenemos dietas con proteínas novel, que son dietas monoproteicas con una sola proteína que el paciente no ha consumido antes, proteínas un poco más raras, conejo, canguro, etc. Y tenemos dietas caseras que se llaman naked diets, que escogemos pocos alimentos durante ese periodo de tiempo. ¿En qué nos vamos a basar a la hora de escoger el alimento para formularle la dieta de eliminación a ese paciente? Son múltiples cosas. Nos vamos a basar en la disponibilidad, por ejemplo, el Elemental no está en Chile, en la palatabilidad, que al perrito le guste ese alimento en particular o que sea capaz de comerlo, en los costos, en saber si nuestro tutor puede darle ese alimento a su perrito o no. Entonces existen muchos factores, y también así qué proteínas ha consumido antes el paciente, si el paciente presenta signología gastroentérica o no, etcétera. ¿Cuáles son los problemas de escoger un hidrolizado o un ultrahidrolizado para la dieta de eliminación? Principalmente la palatabilidad, puede ser que a tu perrito no le guste ese alimento, o los costos, que pueden ser bastante elevados para perros de gran tamaño. ¿Y cuáles son los problemas de escoger una proteína novel para la dieta de eliminación? Principalmente dos tipos de reacciones cruzadas. Uno es que las plantas de alimento procesan múltiples alimentos de distintas proteínas, y a pesar de que un alimento se venda como exclusivamente de conejo o de cordero o de salmón, puede contener trazas de otras proteínas,
Y otro tipo de reactividad cruzada es que el sistema inmunológico puede reconocer fragmentos de las proteínas de forma similar e identificarlos como la misma proteína, a pesar de que una sea, por ejemplo, de insecto y la otra sea de vacuno. Entonces, no necesariamente, a pesar de ser proteínas novel, monoproteicas y raras, no necesariamente lo mejor del mundo sería que nosotros tuviéramos dietas hidrolizadas a partir de proteínas novel, por ejemplo, conejo o canguro, etcétera, que sean ultra hidrolizados. Eso permitiría que en el fondo fuera una dieta a la vez novel, como en el fondo hidrolizada, hipoalergénica, etcétera, pero eso todavía no se ha desarrollado en el mercado. Otro detallito no menor es que cuando nosotros tenemos más de un perro en la casa y vamos a hacerle la dieta de eliminación a solo uno, ese tiene que no poder tener acceso a la comida del otro. Y lo otro que se conoce es que los perritos que se llaman messy drinkers, que en el fondo toman agua y desparraman el agua para todos lados, también pueden tener o generar reacciones cruzadas con trazas de proteína que pueden contener en su saliva, que la están introduciendo en el mismo bowl de agua que va a consumir nuestro perrito, que sí está en dieta de eliminación. ¿Uno puede medicar durante la dieta de eliminación? Sí, efectivamente uno puede medicar, uno puede estabilizar al paciente. La idea es que el paciente esté lo más estable posible, y también todo esto va a depender de las preferencias del tutor, del médico veterinario tratante, etcétera. Pero la idea es que una vez que el perro ya haya cumplido cierta cantidad de semanas, alrededor de 8 semanas, la idea es que uno descontinúe los tratamientos para evaluar solo la respuesta a ese alimento y ver realmente si ha tenido una evolución favorable o no. ¿Qué pasa una vez que hemos hecho el diagnóstico de alergia alimentaria? Nuestro paciente se puede quedar comiendo, por ejemplo, un hidrolizado o un ultrahidrolizado de por vida. Depende, en realidad, de que se puede. Las compañías mencionan que son dietas balanceadas, etcétera, pero no a todo el mundo le da en términos de costos, en términos de que hay perros que suben de peso o que bajan de peso. No siempre va a ser la mejor calidad de proteína que pudiese estar recibiendo nuestro perro, etcétera. Entonces, una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, efectivamente podemos migrar a encontrar un alimento que sí funcione para ese paciente en particular, que sí lo mantenga estable, etcétera, pero ya teniendo un diagnóstico más certero. ¿Qué pasa cuando terminamos la dieta de eliminación y el perro mejoró? Nosotros tenemos dos posibilidades: hacer o no hacer lo que se conoce como un desafío, donde reintegramos la proteína sospechosa que estaba comiendo previamente a esta dieta y evaluamos si es que hay recaída o no. Ahora bien, no todo el mundo quiere hacer un desafío porque corremos el riesgo de volver a generarle una crisis a ese paciente, pero por otro lado es un mecanismo que en el fondo nos va a permitir diagnosticar con mayor certeza de que efectivamente hay una reacción adversa a esa proteína en particular. Un último punto importante es mencionarles que las alergias alimentarias no son tan comunes como la gente cree. En los libros se describe hasta un 20, un 25% de perros alérgicos que tienen un componente alimentario, pero la verdad es que encontrar un perro con alergia alimentaria sensus estricto, o sea, solamente alimentario, es muy raro, no es tan común. Entonces, creo que es muy importante que si tu perrito tiene sinología gastroentérica como vómitos, diarrea, cacas blandas, aumento en la frecuencia para hacer caca, peos, etcétera, creo que es clave que tú consultes con un gastroenterólogo veterinario que nos puede asistir en descartar alergias alimentarias, intolerancias alimentarias, enfermedades inflamatorias intestinales, temas gastroentéricos, etcétera.